La predicación y el predicador. El estudio del arte de la predicación es a menudo llamado homilética, de la palabra griega homilía y homilos. Se utiliza para la preparación y entrega de sermones en el ministerio de púlpito. La verdadera predicación, sin embargo, es más que simplemente el dominio de la técnica de preparación y entrega de sermones. Es la proclamación pública de las buenas nuevas de salvación para la humanidad por seres humanos. Incluye exposición bíblica, exhortación y enseñanza. Este concepto más completo de la predicación es la base de estas lecciones. Los elementos básicos de la predicación son la persona y su mensaje. Al comprender la naturaleza y propósito de la predicación, el predicador se prepara él mismo antes de tratar de preparar su sermón. Lo que usted dice y hace puede influir sobre otros, pero con frecuencia lo que ustedes habla tan fuerte que nadie puede oír lo que dice. Por esta razón el apóstol Pablo exhorta al joven predicador Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Su vida, predicación y fidelidad al Evangelio tendrá efecto sobre otros, cualquiera que sea el tamaño de su congregación y el lugar en el mundo donde Dios pueda llamarlo a servir. Capítulo 1. El lugar de la predicación. Lecciones 1. 1. La relación de la predicación. 1.2. La importancia de la predicación. 1.3. El uso impropio de la predicación. Capítulo 2. El propósito de la predicación. Lecciones 2. 1. La presentación de Cristo. 2.2. La meta de la predicación. 2.3. El impacto social de la predicación. Capítulo 3. La preparación del predicador. Lecciones 3. 1. El camino con Dios del predicador. 3.2. La carga del predicador por las almas. 3.3. El llamado del predicador al ministerio de la predicación. El lugar de la predicación. ¿Por qué predicar? ¿De qué sirve? Sin duda, hay otras cosas que una persona puede hacer que tendrán un impacto más trascendente para Dios y su reino que proclamar palabras. Después de todo, los hechos hablan más que las palabras. Sin embargo, sin palabras, ¿cómo puede alguien saber lo que significan los hechos? Sin palabras, la crucifixión de Jesús de Nazaret podría haber sido vista solo como un ejemplo más de la inhumanidad del hombre hacia el hombre mismo, o la típica justicia severa del Imperio Romano. Pero con palabras, la misma crucifixión se entiende como la perfecta revelación del amor de Dios y su sacrificio expiatorio por el pecado humano. ¿Quién podría haber visto eso en lo que ocurrió en el Monte Calvario? Para el apóstol Pablo, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El elevado llamado del predicador es ponerlo en palabras y proclamarlo al mundo. Esta primera lección se relaciona con el aumento de su comprensión de la naturaleza de la predicación. Al empezar este estudio sobre el lugar de la predicación, oramos para que vea la relación entre la comunicación eficaz de la palabra de Dios y la vitalidad de la iglesia cristiana. A medida que el potencial de su ministerio de predicación se vuelve más claro para usted, oramos para que se dedique al tipo de preparación consecuente con su alto llamado a ser un predicador. Lección 1. La relación de la predicación. Objetivos. 1.1. 1. Definir el papel del pastor en términos de su función. 1.1.2. Identificar maneras en las que la predicación afecta la adoración. 1.1.3. Comparar la predicación con otras clases de comunicación a las masas. Lección 1.2. La importancia de la predicación. Objetivos. 1.2. 1. Explicar cómo las escrituras demuestran la importancia de la predicación. 1.2.2. Describir el papel de la predicación en la historia del cristianismo. 1.2.3. Identificar algunos efectos prácticos del ministerio de predicación. Lección 1.3. El uso impropio de la predicación. Objetivo 1.3. 1. Distinguir entre los ejemplos apropiados y los usos inapropiados de la predicación. La relación de la predicación con la actividad pastoral. Lea Juan 21:15, 19, 2 Timoteo 4:1, 5. Definir el papel del pastor en términos de su función. ¿Cómo describiría el trabajo principal del pastor? El término pastor básicamente significa pastor o cuidador del rebaño y se deriva del verbo latino pasere. La responsabilidad del pastor es tanto cuidar como alimentar al rebaño. El Señor Jesús aplicó estas funciones al ministro cristiano cuando ordenó a su apóstol Simón Pedro que alimentara y cuidara a las ovejas, los creyentes cristianos. El renombrado apóstol Pablo, unos 35 años más tarde, describió los deberes del ministro cristiano cuando dijo a su joven colega Timoteo: te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Como el Señor Jesús declaró que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, cuando usted predica la palabra de Dios, la Biblia, alimenta a las personas espiritualmente.
Aunque es posible ser un predicador sin ser un pastor, no es posible ser un pastor en el sentido bíblico del término sin ser un predicador. El rebaño necesita una dieta regular de comida nutritiva para el crecimiento y la salud espiritual. El pastor tiene la responsabilidad y la oportunidad de proveer esto. ¿Qué debe conocer un pastor para preparar un sermón eficaz? Como pastor usted puede compartir la vida de los miembros de su congregación y preparar la mejor comida para ellos. Al conocer a cada miembro personalmente usted conocerá las diferentes necesidades de cada uno y predicará conforme a las mismas. Conocer bien la Biblia lo ayudará a saber dónde puede hallar la mejor comida. Este curso lo ayudará a servir bien esa comida. Con la adoración identificar maneras en las que la predicación afecta a la adoración. Un norteamericano que visitaba la capital escocesa Edimburgo escuchó a dos notables predicadores. Después del primero declaró, ¡qué predicador! Pero después del segundo exclamó, ¡qué salvador! El segundo había hecho bien su trabajo, había motivado al auditorio a adorar. Esta debe ser una meta de toda predicación. Enumere 4 maneras en las que la predicación afecta positivamente la adoración. La predicación puede inspirar a la adoración al enfocar la atención en el Salvador y su obra redentora, en la grandeza de Dios y en su constante amor, o en el Espíritu Santo y sus obras milagrosas. La exposición clara de la verdad de la palabra de Dios recordará al cristiano por qué debe alabar y glorificar a Dios. También mantendrá su adoración real al eliminar el ritualismo y el excesivo emocionalismo. Para ser aceptable a Dios, la adoración debe ser tanto espiritual como bíblica. El Señor Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Su preocupación no son los factores físicos como el lugar y la postura, sino la actitud. La predicación es idealmente acomodada para efectuar un cambio en la actitud en un auditorio y, por tanto, puede servir a veces como un correctivo necesario. Mediante el estudio cuidadoso de la enseñanza de la Biblia sobre temas tales como la alabanza, la oración y engrandecer y glorificar a Dios, usted puede promover una adoración pura y equilibrada en los que lo oyen. Al adoptar una actitud positiva de enfatizar regularmente la bondad de Dios y sus actos de gracia, usted alentará a su auditorio a adorar tanto en público como en privado. Con los medios masivos lea Romanos 10:14, 17, Hebreos 1:1. 2. Comparar la predicación con otras clases de comunicación a las masas. ¿Cómo aprovecharía la reacción de la audiencia mientras está predicando un sermón? El destacado éxito del movimiento de reforma del siglo XVI en la Iglesia cristiana europea puede ser trazado directamente al desarrollo un siglo antes del tipo movible de imprenta. La edad de la comunicación de masas comenzó con un éxito resonante en cuanto a lo que al cristianismo protestante concernía. A la imprenta los últimos 100 años han agregado los medios audiovisuales y telecomunicaciones como maneras efectivas de comunicar el Evangelio. Aunque el costo puede aún limitar la disponibilidad de algunos medios, su efectividad en la transmisión del Evangelio y en sobrepasar las barreras las hace inestimables. Ellas pueden penetrar en áreas donde un predicador no puede y alcanzar muchas más personas con una transmisión de radio o televisión de lo que algunos predicadores alcanzarían en toda su vida. Sin embargo, cuando Dios deseó hablar con el hombre, Él envió profetas, predicadores y aún a su Hijo, Jesucristo. Él sabía que los hombres responden mejor a un encuentro de persona a persona. Pero los medios de comunicación masiva son impersonales. Esta comunicación puede ser solo de una dirección, o sea, un monólogo, ya que las necesidades del público tienen que ser determinadas de antemano, y las situaciones individuales no pueden ser cubiertas adecuadamente. Aquellos predicadores que usan los medios de comunicación normalmente reconocen que no obstante las grandes ventajas, las desventajas del ministerio de prensa son en su mejor aspecto un suplemento antes que un sustituto del encuentro personal de la predicación. Si la predicación fuera solo contar, los medios de comunicación masiva serían ideales. Sin embargo, predicar, en todo el sentido de la palabra, es más que eso. El predicador se comunica directamente con su auditorio y puede juzgar la efectividad de esa comunicación a través de la reacción. Él puede espontáneamente alterar la duración de su mensaje, de la manera en que se siente guiado, sin causar ningún problema, y puede ser más abierto a la dirección inmediata del Espíritu Santo. Aunque, en mi opinión, la predicación es el medio más efectivo de comunicar el Evangelio, los medios de comunicación masiva tienen un papel vital en la transmisión del Evangelio. No es por tanto el uno o el otro sino ambos. A pesar de las limitaciones de tales medios, usted puede usarlos con gran ventaja si selecciona cuidadosamente el contenido a la luz de lo que conoce sobre las necesidades del auditorio. Úselos para apoyar,
extender y aumentar su ministerio de predicación, pero no permita que se conviertan en sustitutos del mismo. La importancia de la predicación bíblicamente: lea Marcos 1:38, 16:15, 20, Lucas 4:18, 19, Juan 1:1, 3, 14. Explicar cómo las Escrituras demuestran la importancia de la predicación. Los evangelios revelan que el Señor Jesús dio una gran prioridad a la predicación en su ministerio. En el Evangelio de Marcos, la primera actividad registrada del Señor Jesús, después de su prueba en el desierto, fue la predicación. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Su primer sermón en su pueblo natal de Nazaret estableció esto como un enfoque principal de su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aun cuando las personas se agruparon para ver sus milagros, su respuesta fue: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Thomas Godwin, el predicador puritano del siglo XVII, dijo propiamente: Dios tenía un solo hijo, y lo hizo un predicador. El Señor Jesús no excluyó las demás actividades. Él era un hombre de acción, pero más que todo era un hombre de palabras. Dirigido por el Espíritu Santo, Juan, en su Evangelio, tomó el título de Verbo como la descripción más completa del Divino Hijo en su existencia eterna. Como el Verbo es la expresión de la persona, es el perfecto medio para la revelación del perfecto ser, Dios. Esta divina palabra es la acción. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. No existe, por tanto, diferencia con Dios entre las palabras y las obras. Porque Él dijo, y fue hecho. Para hacer la perfecta revelación de la persona divina, el Verbo tenía que ser expresado en personalidad así como también en acción. Entonces, aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. El Verbo, entonces, no es tanto el comentario de Dios sobre la historia como la comunicación de Dios que determina la historia. La revelación final de Dios es una persona antes que una filosofía. Una encarnación antes que una teología. En la encarnación Dios está encarando al hombre con la revelación personal perfecta de sí mismo. En la predicación Dios continúa encarando al hombre con esa revelación. Entonces el Señor Jesús mandó a sus seguidores: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El registro del Evangelio termina con la simple declaración: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. El Nuevo Testamento abunda con amplias referencias a la importancia de la predicación en la Iglesia apostólica. En los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, hay 92 referencias a la predicación. Hechos 5:42 es típico: y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Explique como Marcos 1:14, Juan 1:14, Marcos 16:15 y Marcos 1:38 demuestran la importancia de la predicación. Por más importante que el rito del bautismo pueda ser en la iglesia, el apóstol Pablo escribió: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Su contraste no niega el lugar del bautismo, sino que enfatiza la prioridad de la predicación. La predicación debe proveer que los convertidos sean bautizados y edificar a los creyentes bautizados en la comunión de la iglesia. El mismo sentido de compulsión divina expresado en las palabras del Señor Jesús: porque para esto he venido, se refleja también en los discípulos. Cuando fueron amenazados con el castigo si continuaban predicando, los apóstoles Simón Pedro y Juan declararon: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El gran apóstol Pablo también confesó: me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. ¿Siente usted el mismo sentido de compulsión para predicar? Esto es realmente lo que hace a una persona un predicador. Como predicador usted es esencial al programa de Dios para alcanzar a la gente. Históricamente lea Hechos 2 describir el papel de la predicación en la historia del cristianismo. El primer sermón cristiano en el día de Pentecostés tuvo un efecto notable. 3,000 fueron agregados a la iglesia ese día y el número aumentaba cada día. Bolston comentó de la conversión de 3,000 almas a través de un sermón. Lamentablemente toma 3,000 sermones para que uno se convierta. Este contraste no es por lo general el caso. La parte que la predicación jugó en la expansión y el desarrollo de la iglesia primitiva cristiana es históricamente confirmada como el resultado normal e inevitable de la predicación fiel. La condición espiritual de la iglesia es normalmente un reflejo del poder del púlpito.
Los periodos de declive y decadencia en la Iglesia son marcados por una pérdida de poder en los púlpitos. A través de los primeros siglos de la era cristiana, la Iglesia se caracterizaba por la intensa predicación. Una comunidad fue formada por hombres y mujeres de antecedentes y razas ampliamente diferentes que asombraron al mundo pagano con su demostración de amor. La predicación mantuvo a la comunidad fuerte y completa. En años posteriores, cuando el ritualismo había tomado el lugar de la predicación, los sermones de aquellos líderes de la Iglesia primitiva se convirtieron en la dieta indispensable de la Iglesia. Cuando el Imperio Romano cristianizado cayó ante los invasores bárbaros, los predicadores cristianos se propusieron convertir a estos a la fe en Cristo. Más tarde, los frailes mendicantes anunciaron un avivamiento de predicación. Francisco de Asís, Dominico, y sus seguidores viajaron por Europa y aún a tierras no cristianas donde pudieran obtener auditorio. ¿Cómo se refleja la predicación en la Iglesia a través de la historia? Con la Gran Reforma la predicación de nuevo pasó al primer plano. Aunque nunca perdería su posición prominente en el protestantismo histórico, la predicación fue fuertemente presentada en los avivamientos de la religión evangélica bajo los puritanos, Wesley y Whitefield, y los avivadores Finney y Moody. John Wesley, como diversamente relatado, ministró por 50 años, predicó más de 40.000 sermones y publicó más de 200 libros, folletos y ensayos. George Whitefield también predicó por 34 años a más de 1 millón de personas. Los observadores a menudo estaban asombrados que las multitudes de tal tamaño podrían juntarse para oírlo, y realmente escucharle, en aquel tiempo cuando no existían los recursos de amplificación de voz como los que disfrutamos hoy. Cuando usted observa la historia de la Iglesia cristiana en Europa y Norteamérica, verá que la condición espiritual de la Iglesia y la efectividad del predicador se han levantado o caído juntos. Cuando la vida deja al predicador, no pasa mucho tiempo antes que también deje a la Iglesia. Pero cuando ha habido un mensaje ardiente o fervoroso en los labios del predicador, se reaviva también la condición de la Iglesia. Si usted desea ver un avivamiento espiritual en su Iglesia, atienda debidamente a su predicación. Prácticamente identificar algunos efectos prácticos del ministerio de predicación. La importancia práctica de la predicación puede ser fácilmente pasada por alto. ¿Qué bien hace?, algunos preguntan. No solo es uno de los principales medios de Dios para comunicar la fe cristiana, sino que también tiene un efecto edificante sobre la sociedad en general. El Señor Jesús nos dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Él nos exhorta: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A este alumbrar como luces en el mundo el apóstol Pablo lo une con asidos de la palabra de vida. Esto provee un contexto verbal para nuestras buenas obras, las cuales de otra manera serían fácilmente atribuidas a la naturaleza humana, a la educación o al control personal. A pesar de lo imperfecta que a veces pueda ser la vida cristiana en mostrar cómo Dios desea que la gente viva, tenemos los términos decisivos de la revelación de la voluntad de Dios. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Los requisitos morales del Dios Santo nos hacen detenernos y hacer un inventario de nuestra vida. El profeta Ezequiel recibió una comisión especial de Dios: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. El predicador cristiano está en la misma relación con Dios y la comunidad en que Ezequiel estaba aquí. Él es un atalaya nombrado para advertir a la gente de un peligro venidero. La Biblia está llena de ejemplos de lo que ocurre a aquellos que se olvidan de Dios, que rechazan sus preceptos y desdeñan su ofrecimiento de misericordia. Algunos de estos ejemplos son del tiempo de Noé, de Sodoma, de los israelitas en el desierto, de las opresiones en los días de los jueces, y de las cautividades asiria y babilónica. Más allá del peligro terrenal inmediato enfrentado por la nación, está el temible peligro personal que todos enfrentamos a causa de nuestros actos individuales pecaminosos y de nuestra rebelión. Hemos fracasado en nuestra predicación si no estamos constantemente advirtiendo al pecador de los certeros resultados que seguirán a su endurecimiento del corazón. La revelación de lo que el pecado hace ha llevado a muchos cristianos a la vida santa y lejos de las trampas de la avenencia. Ninguno que verdaderamente cree que el temible fin del pecado es una eternidad separada de Dios en un castigo sin fin, puede hacer ligera y despreocupadamente lo que es malo. Al predicar con énfasis la verdad sobre la eternidad, usted promoverá la santidad en su iglesia así como también cumplirá su llamado de ser una atalaya que advierte a la gente. Aunque la Biblia en ningún lugar excusa al pecado sino que más bien advierte contra sus temibles consecuencias, si extiende un mensaje de esperanza y perdón a aquellos que ceden a la tentación. El mayor privilegio del predicador cristiano es proclamar:
si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Al conocer la extensión universal de la obra expiatoria del Señor Jesús, nunca debemos desesperarnos por nadie. La salvación no se basa en la virtud humana ni sobre una selección arbitraria de Dios, sino que más bien descansa sobre la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier persona que vive puede entrar por fe en los plenos beneficios de esta redención. Todos pueden ser salvos aunque no todos están dispuestos a ser salvos. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuáles podrían ser algunos de los resultados prácticos de un sermón sobre 1 Pedro 1:15-16? El renombrado predicador bautista, el Dr. Alexander McLaren, declaró: si yo tuviera que vivir mi ministerio de nuevo, trataría de declarar la nota de consuelo mucho más a menudo de lo que lo he hecho. Esta nota de consuelo es promovida por un deseo de hacer al pecador bueno antes que hacerlo sentir bien. Aquellos que exclaman paz cuando no hay paz merecen la más severa condenación de Dios por su engaño. De todos modos, la nota compasiva nunca debe perderse de nuestra predicación. Usted representa a alguien que se preocupa infinitamente por cada persona y por cada circunstancia de su vida. En su ministerio usted puede hacer que el triste, solitario y temeroso sea consciente del amoroso interés del Dios Altísimo. El uso impropio de la predicación egoísmo. Lea Marcos 10:35-45, 1 Pedro 5:2, 4. Distinguir entre los ejemplos apropiados y los usos inapropiados de la predicación. Cada privilegio tiene sus riesgos peculiares, y probablemente ninguno más que la predicación. Posiblemente el mayor peligro ministerial sea la tentación de utilizar el púlpito para servirse a uno mismo en lugar de al Señor y su pueblo. Ser el centro de atención puede hacerlo olvidar la razón por la que usted esté allí. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Este egoísmo a menudo encuentra expresión en la pasión por la popularidad. Hace casi un siglo que un obispo lamentó: la enfermedad de la predicación moderna es su búsqueda de la popularidad. No hay nada malo en el deseo de ser escuchado por el mayor número posible. El Evangelio es buenas nuevas para toda persona. El peligro está en desear los números por su propia causa antes que por causa del Evangelio. Algunos predicadores no pueden dar lo mejor de ellos a menos que tengan una congregación llena, y justifican casi cualquier truco o maniobra para obtenerlo. Cuando yo estaba dirigiendo una cruzada de avivamiento en un pueblo de Michigan en octubre de 1977, una iglesia cercana contrató a un payaso para distribuir hamburguesas a todo aquel que asistiera a su servicio del domingo por la noche. Tan eficaz como el humor puede ser en la comunicación de la verdad, el púlpito no es un escenario para un cómico religioso. Tampoco es un lugar para impresionar a las personas con lo avanzado que esté usted en la tecnología. Charles H. Spurgeon, el gran bautista, imploró a sus estudiantes que no siguieran la popularidad. En una carta a Rowland Hill, John Berridge aconsejó: predica todo lo bajo del diablo, y todo lo alto acerca de Cristo. Proporcione 2 ejemplos que describen claramente el egoísmo cuando éste se relaciona con el ministro. La popularidad en el ministerio del púlpito, como en la vida privada, no es tanto una recompensa como una oportunidad. Úsela bien para la gloria de Dios y la salvación de aquellos que piensan tan elevadamente sobre usted. No permita que sentimientos de autoimportancia lo arrastren. Su llamado es a pastorear al rebaño, no a enseñorearse de la gente. El orgullo no tiene lugar en el púlpito. Ande cerca de Dios y no perderá la humildad que marca al siervo del Dios. Aún sus sermones serán la elección de Dios antes que su tema favorito, y usted ciertamente nunca usará el sermón como un medio de pagar a aquellos que lo ofenden o que lo agradan. Algunos disfrutan escuchar desde el púlpito historias halagadoras sobre sí mismos o algunas no halagadoras sobre su vecino, mas su pueblo está allí para ser alimentado con la palabra de Dios, no para escuchar su opinión sobre ellos. Dios convencerá al pecador y recompensará al fiel, ya que Él es el Señor a quien todos debemos rendir cuentas. Nuestra responsabilidad es alimentar fielmente al rebaño. Sustitución. Lea Romanos 2:21-24. Probablemente más útil y por tanto más mortal que el egoísmo es la sustitución en la vida del predicador. Cuando el cristiano celoso es atribulado por algo en su vida privada, sabe que debe corregirlo. Si es algo en la comunidad, comparte su carga con otros que sienten de la misma manera, y juntos buscan corregir la situación. Pero aquí yace el peligro para el predicador. A menudo sus cargas parecen dones de Dios, algo de lo cual predicar.
cuanto más predica sobre el tema, más se excusa a sí mismo. Lo que es aún peor es que predicando sobre el mismo, lo hace menos propenso a hacer algo al respecto. Thomas Carlyle, el notable ensayista escocés, declaró: "Es una triste pero segura verdad que cada vez que usted habla de un propósito bueno, especialmente si es con elocuencia y para la admiración de los oyentes, hay menos oportunidad de que haga algo del mismo en su propia pobre vida. La carga que usted puede sentir por el evangelismo personal debe ser puesta en acción antes de ser puesta en palabras en su púlpito. Invierta el orden y será muy improbable ver la acción. Esta tentación de sustituir las palabras por obras puede aún deslizarse en la manera en que usted trata con sus pecados. Si el Espíritu Santo lo convence de pecado, arrepiéntase y corríjalo. No predique sobre su culpa. Haber predicado vigorosamente contra el orgullo no excusará al predicador orgulloso. El evangelista ficticio de Sinclair Lewis, Elmer Gantry, se enfurecía contra la inmoralidad pero nunca conquistó sus propios pecados sexuales. Así como el apóstol Pablo preguntó: tú, pues, ¿qué enseñas a otro? ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué debería hacer el predicador antes de predicar sobre un tema relacionado con sus propias debilidades personales? Si usted, personalmente, no está buscando encarecidamente alcanzar ese punto de excelencia que está requiriendo a otros, póstrese en humildad ante Dios hasta que pueda levantarse con una nueva determinación y santa resolución de hacerlo antes de atreverse a decir una palabra. Recuerde que usted puede solo compartir lo que es verdaderamente suyo. La superficialidad. Lea Hebreos 4:15, 16. Posiblemente el mayor peligro para el predicador es la superficialidad. Su forma más obvia es el profesionalismo que ataca al predicador en la vida adulta. La superficialidad es un continuo desvío hacia un enfoque mecánico del llamado pastoral. El primer funeral quebrantó su corazón, el número 1000 fue solo otro honorario. Él ya no asciende al púlpito con un mensaje ardiente en su alma de su audiencia con el Rey de Reyes. Él ya no está, en palabras de Richard Baxter, el gran predicador puritano, predicando como un hombre que está muriendo a hombres que están muriendo. El sentido de urgencia se ha ido, dejando en su lugar un aburrimiento mortal. El entusiasmo y la maravilla del mismo se han desvanecido. Un ministro pentecostal jubilado fue detenido cerca de su casa por una celosa joven convertida, recién llena con el Espíritu, que había sido testigo por primera vez de un milagro de sanidad divina. Fue maravilloso, ella anunció con entusiasmo, solo ver la pierna del hombre crecer a la longitud apropiada. Mi querida, respondió él, cuando tú hayas estado en Pentecostés tanto tiempo como yo he estado, te darás cuenta de que tales cosas son más bien comunes, y no te entusiasmarás tanto por ello. Luego él se volvió a sus asuntos dejando a una joven muy desilusionada que le miraba perpleja. Basados en la discusión precedente, ¿cómo se desarrolla la superficialidad? Algunos dicen, es imposible en la vida adulta, cuando usted ha dicho o visto esto 1000 veces antes, retener la frescura de la primera vez. Más miles de personas devotas han mantenido el brillo del celo juvenil a través de extensos ministerios. Ellos no se han vuelto callosos e indiferentes. El secreto está en una vida de íntima comunión con Dios. No hay necesidad de pretender que es sensible y preocupado cuando está viviendo cerca del Señor Jesús. Una nota frecuente de los evangelios es que Él estaba lleno de compasión. Aún ahora como nuestro sumo sacerdote en el cielo Él es tocado por nuestras necesidades. Él le dará su amor por la gente y lo guardará de convertirse en un predicador profesional. Cuando la superficialidad del ministro le impide encontrar soluciones para los problemas de su congregación, ¿cómo responde por lo general el ministro? Pero ¿qué hay del joven ministro con su elocuencia que es tan superficial como el profesionalismo del ministro más maduro? Es mucho más fácil decir con los amigos de Job que el sufrimiento es siempre resultado del pecado humano que ir a la fuente de la miseria humana y allí plantar semillas de consuelo y fortaleza. Es mucho más fácil despedir a aquellos que no son sanados como carentes de fe que tratar de determinar las verdaderas enseñanzas de las Escrituras relacionadas con la sanidad divina. Es tentador proponer soluciones prefabricadas para cualquier dolencia humana antes que buscar entender lo que Dios realmente tiene que decir a estos individuos. El buen médico prescribe sobre la base de una diagnosis sólida. El curandero, que pretende ser un doctor entrenado, suple un remedio que cura todo, para cualquier enfermedad. En la antigua Judea,
Dios condenó la superficialidad de los líderes religiosos, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. La prevención de esta enfermedad del ministerio radica en el constante estudio de la Biblia y una sincera compasión por aquellos a quienes ministra. En algunas iglesias pentecostales se advierte una peculiar forma de superficialidad a la que nos referiremos como manipulación. Debido al gran valor que conceden a las emociones, algunos ministros no pueden resistir la tentación de producir un elevado nivel de entusiasmo en una reunión por repetir frases que apelan a las emociones de la congregación. A veces aún piden a las personas que repitan estas frases si no están respondiendo en la manera deseada por su propia voluntad. Por ejemplo, algunos dicen, hablemos todos en lenguas, y algunas congregaciones obligatoriamente alimentan el ego del líder haciendo lo que él dice, aunque el Espíritu Santo no los haya dirigido a hacerlo. Estos líderes nos recuerdan de un precursor pentecostal a quien se atribuye haber dicho, si el Espíritu no mueve a la gente, yo muevo al Espíritu. En contraste, el apóstol Pedro dijo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La tentación de manipular puede ser especialmente grande cuando uno está alentando a la gente a experimentar el bautismo del Espíritu Santo. Algunos líderes entusiastas tratan de inducir a la gente a hablar en lenguas al buscar el bautismo del Espíritu pidiendo a los que buscan que hablen rápidamente, que repitan ciertas frases, o que sigan su ejemplo al hablar en lenguas. Aun cuando un líder no haga esto conscientemente, puede ejercer una presión subconsciente al hablar en lenguas en los oídos de los que están buscando mientras imponen manos sobre ellos. Obviamente, esta práctica no es la misma que la de los discípulos en el día de Pentecostés cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí cada palabra que los discípulos expresaron vino directa e inmediatamente del Espíritu Santo quien estaba llenando sus vidas con poder. No necesitaron de nadie que los impulsara porque tenían lo verdadero. Como ministro del Evangelio, usted debe estar preocupado con la realidad más que con los resultados artificiales. Al ministrar con la única intención de agradar a Dios, los verdaderos resultados seguirán y usted no necesitará manipular a la gente para obtenerlos. En ningún lugar Dios sugiere que el fin justifica los medios. Si usted está sirviendo a Dios, solo puede hacerlo a la manera de Él. El lugar apropiado de la predicación es prioritaria en las actividades del pastor. La predicación está singularmente calificada para comunicar la verdad de Dios en tal manera que moldeará la vida de los oyentes. Su potencial para el bien, entonces, es enorme, y esta es la razón de que el adversario espiritual, Satanás, usará cada truco suyo para alejarnos de su uso apropiado. Siendo sinceros a nuestro llamado como predicadores del Evangelio y evitando las trampas del mal uso, podemos preparar el camino para un avivamiento espiritual en nuestras iglesias.